Muy buenas noches a todos, mis estimados hermanos, mis estimados amigos. Les habla Luis Castaño Botero desde Costa Rica, Nicoya. Gracias por estar conmigo en esta hermosa noche. Los invito para que tengan una Biblia en mano, tengan lápiz y papel. Por favor, hoy vamos a estudiar, a desarrollar el último cuestionario del libro de Juan. Mañana comenzaremos, si Dios quiere, en el libro de Marcos. Hoy vamos a desarrollar las preguntas de Juan capítulo 21. Vamos a empezar en palabras de oración. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Suplicamos que conforme a tu voluntad nos ayudes. Bendícenos, derrama bendiciones sobre nuestras vidas y permite, Señor, que en esta noche tu nombre sea glorificado. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a ser diferentes, a ser mejores y que tu palabra siempre sea proclamada. Bendecimos pues tu nombre y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Los invito para que tengan lápiz y papel, tengan una Biblia en mano y que podamos estar en esta noche aquí. Vamos a ir. Lo que voy a hacer es que primero leo la pregunta y después la proyecto ya con la respuesta y todo. Juan capítulo 21, pero vamos a hacer otra temática aquí. Y es, vamos a leer el capítulo 21 de Juan. Ay, perdón que les quede como de lado, porque estoy con la proyección de la otra pantalla. Entonces aquí me va a quedar de lado para ustedes. A no ser, no es que no, aquí. Vamos a ver si puedo hacer otra cosa. Denme un segundito. Vamos a ver si puedo hacer otro. Entonces cambio de aquí de pantalla y la tengo aquí. Y después tiramos la proyección. Ok. Vamos a ver. Parece que sí se puede. Gloria al Señor, porque poco a poco vamos aprendiendo a manejar este amiguito. Vamos a leer el capítulo 21 para empezar las preguntas. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Versión de las Américas es la que estoy leyendo. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron
en la barca porque no estaba lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a la tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traedme algunos peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a la tierra llena de peces. La red llena de peces grandes, 153. Y aunque habían tantos, la red no se rompió. Venid, Jesús les dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces Jesús, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Pedro, volviéndose, vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propaga entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y el que escribió esto, sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo podrían contener los libros que se escribirían. Juan capítulo 21, lo tenemos aquí. Buenas noches, mis estimadas hermanas. Bueno, vamos a empezar con el cuestionario ahora sí. Les agradezco por estar con nosotros hoy aquí. Hermana, muchas gracias.
Que la paz de Cristo esté con ustedes. Ahora sí, Amén. entonces, Amén. vamos a utilizar la misma temática que utilizamos cuando hicimos las preguntas del capítulo 20. Vamos a leer la pregunta y cuando ya la leamos, la proyectamos. ¿Está bien? Porque ya están con la respuesta hecha para que quede un poquito más ordenado todo. Vamos a ver si se nos queda la pantalla como quiero que nos quede ahora. Dice así. Hermana, ustedes tienen las preguntas ahí para leerlas o las leo yo. Hermana Berta o hermana Marta. Las tenemos, hermano, las tenemos. Háganme un favor, entonces, vamos a leer la pregunta número 1, si son tan amables. Número 1. Pregunta número 1. Dice así, hermanito. Dice así. ¿Por cuáles otros nombres era conocido el mar de Tiberias? Marcos 1:16, Lucas 5:1. Vamos a leer Marcos capítulo 1. Déjenme un momentico. Marcos capítulo 1, versículo 16, porque lo que yo quiero es que la gente vaya viendo el pasaje. Vamos a ir a Marcos 1:16 y lo vamos a leer. ¿Se les está proyectando ahí la Biblia, hermanas? Amén, hermano. Pues léame Marcos, un momentico para hacerlo más pequeño para que lo puedan leer bien. Un momentito, denme un segundito y lo acomodo bien. Ahí está. Marcos capítulo 1. Vamos a ampliarlo lo más que podamos, porque lo que quiero es que la gente vea el texto. Marcos capítulo 1, versículo 16. Ahí lo tienen. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Ahora veamos Lucas 5:2, 5:1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret. Ojo, al lago de junto al lago de Genesaret. Genesaret. Esta palabra importante aquí. Voy a tener que marcarla toda. Aquí está. Genesaret. Entonces, ahora sí, vamos a proyectar la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? El mar de Galilea, lago de Genesaret. Ok, entonces la respuesta sería, leamos ahora sí la pregunta y la respuesta, hermanita. ¿Por cuáles otros nombres era conocido el mar de Tiberias? Respuesta, mar de Galilea, lago de Genesaret. Lo tiene mal escrito, hermano. Escribió Getsemaní. Sí, Getsemaní escribió. Un momentito. Ya lo corrijo. Ahora vamos a ir con la pregunta número 2. ¿Cómo es que se llamaba? Mar de Genesaret. 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 Vamos a ver. Genesaret. Falta una E. Genesaret. Ok. Vamos con la pregunta número 2. ¿Quién propuso ir a pescar y luego los demás acordaron acompañarle? ¿Quién fue el que propuso ir a pescar?
Pedro. Pedrito. Vamos a ver, entonces aquí está la respuesta. ¿Quién propuso ir a pescar y luego los demás acordaron acompañarle? El apóstol Pedro. Yo quiero ir dejando las respuestas ahí porque lo que quiero es que la gente que está viendo en Facebook puedan ir copiando las preguntas y las respuestas. ¿Cuál es la pregunta número 3? Pregunta número 3. Pasaron espacio sin pescar nada. Pasaron la noche. La noche. Pasaron la noche sin pescar nada. Pregunta número 4. Pregunta número 4. Dice así. ¿Cuándo se les apareció el Señor? ¿Cuándo se les apareció el Señor a ellos? Cuando ya iba amaneciendo. Cuando iba amaneciendo. Okay, aquí está la respuesta. Ver que me adelanté con una. Esta es la respuesta. La 3 y aquí está la 5. ¿Cuándo se les apareció el Señor? Cuando ya iban amaneciendo. Pregunta número 5. Despacio, hermanita. La pregunta del versículo 5 les fue hecha solamente para sacar información, para preparar la mente de ellos para la grandeza del milagro que seguía, para que ellos oyeran la voz del Señor. ¿Cuál fue el propósito que tenía esta pregunta? Vamos a ver el texto. Juan, capítulo 21, versículo 5. Vamos a ver qué dice. Vea lo que dice el versículo 5. Léalo, por favor. Jesús les dijo, entonces, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Respondiéronle, no. Esta pregunta, la pregunta aquí es, ¿por qué Jesús hace esa pregunta? Y ahí estamos dando varias opciones. ¿Solamente para sacar información? No. ¿Para preparar la mente para ellos, para el milagro que iba a seguir? ¿O era para que oyeran solamente la voz del Señor? Hay 3 opciones ahí. ¿Cuál sería la correcta? Para preparar la mente de ellos para la grandeza del milagro que seguiría. Exactamente. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Para prepararlos en sus mentes para la grandeza que iba a suceder con este gran milagro. Entonces, ahora sí, leamos toda la diapositiva. Hermano. Preguntas y respuestas de Juan capítulo 21. Número 1. ¿Por cuáles otros nombres era conocido el mar de Tiberias según Mateo 1:16 y Lucas 5:1? Respuesta: mar de Galilea, lago de Genesaret. Pregunta número 2. ¿Quién propuso ir a pescar y luego los demás acordaron acompañarle? Respuesta: Pedro. Número 3. Pasaron la respuesta noche sin pescar nada. Número 4. ¿Cuándo se les apareció el Señor? Respuesta: cuando ya iba amaneciendo. Número 5. La pregunta del versículo 5 les fue hecha. Opciones: solamente para sacar información. Siguiente opción: para preparar la mente de ellos para la grandeza del milagro que seguiría. Tercera opción: o para que ellos oyeran la voz del Señor. Respuesta: preparar sus mentes para los milagros que seguirían. Perfecto. Ahora sí, vamos a entrar a la pregunta número 6. Pregunta número 6. Vamos despacio, la vamos leyendo, porque la idea es que la gente vaya asimilando y entiendan que estamos desarrollando el capítulo 21 con las respuestas, preguntas y respuestas. Pregunta número 6.
del capítulo de Juan, capítulo 21, versículo 6. Pregunta número 6. Ay, hermano. La gran cantidad de peces convenció a Espacio que el que les había hablado era él, Espacio, y se los dijo a. ¿Cuál sería la respuesta aquí? La gran cantidad de peces convenció ¿a quién? A Juan. A Juan. ¿Y de qué lo convenció? Que el que les hablaba era él. Señor. Señor. Y se lo dijo a Pedro. A Pedro. Aquí está la respuesta. Esta es la respuesta. La gran cantidad de peces convenció a Juan que el que les había hablado era el Señor y se lo dijo a Pedro. Todas las partes que están en azul son las respuestas. Pregunta número 7. Pregunta número 7. La gran cantidad de peces convenció a no, hermano. Lo que pasa es que no puedo. Entonces, yo se lo voy a leer. La pregunta número 7. Los demás discípulos llegaron a tierra en la, pero solo quienes vinieron nadando. Pregunta número 7. Los demás discípulos llegaron a tierra en el arco. Ok. ¿Y quiénes vinieron nadando? Pedro. Pedrito. Pedrito. Eso es muy importante. Pedrito se vino nadando. Entonces, aleluya. Ahí está. Los demás discípulos llegaron a tierra en la barca, pero solo quien vino nadando, Pedro. Pedro fue el que se vino nadando. Los demás se vinieron en la barca. Pregunta número 9. 8, Perdón, ¿no pregunta sería? número 8. Los milagros del evento se ve no solamente en el número y tamaño de los peces, sino también en el hecho de que la raya no se rompiera. ¿En qué consistió este milagro? Recuerden que eran 153 peces grandes. Era una cantidad enorme. ¿Y en qué consistió? Bueno, aparte de la gran pesca, ¿qué más demostró que fue un milagro? Que la red no se rompió. En que la red no se rompió. ¿Por qué? Porque fue demasiado el peso que recibió esa red. En que la red no se rompió. Ok, pregunta número 10. 9. Pregunta número 9, voy adelantado yo. ¿Qué le sirvió Jesús para desayunar? ¿Qué fue lo que sirvió? Pan y pescado. Pancito y pescado. Pan y pescado, ahí está la respuesta. Pregunta número 10. ¿Cuántos comieron en esta ocasión? ¿Cuántos comieron en esta ocasión? Los discípulos y Jesús, 8. Sabe contar la hermana. 8, claro que sí. Los discípulos y Jesús. Aleluya. La pregunta número 11. Jesús desde su resurrección ya se había aparecido varias veces a diferentes personas, pero este evento, fue la raya vez en que se manifestó al grupo de apóstoles. ¿Esta qué fue? La tercera. La tercera vez. La tercera vez. Ok. Perfecto, hermana. Léame ahora sí la diapositiva.
Ajá. La gran cantidad de peces convenció a, respuesta, Juan, que el que les había hablado era él, respuesta, Señor, y se lo dijo a, respuesta, Pedro. Número 7. Los demás discípulos llegan a tierra en la respuesta, barca, pero solo quien viene nadando, respuesta, Pedro. Número 8. Los milagros del evento se ve no solamente en el número y tamaño de los peces, sino también en el hecho de que la red, respuesta, no se rompiera. Número 9. ¿Qué les sirvió Jesús para desayunar? Respuesta, pan y pescado. Número 10. ¿Cuántos comieron en esta ocasión? Respuesta, 8. Número 11. Jesús desde su resurrección ya se había aparecido varias veces a diferentes personas, pero este evento fue la respuesta tercera vez en que se manifestó al grupo de apóstoles. Esta tercera vez es muy importante porque en esta tercera vez es donde Jesús no solamente se le aparece a los apóstoles, sino que les da una comisión, les vuelve a recordar que vayan a predicar. Es muy importante ese otro detalle aquí. Ahora vamos con la pregunta número 12. Mi hermanita. Y la hermana Marta para que dé las respuestas porque ella las tiene también, me imagino. 3 veces Pedro había negado el Señor. Mateo 26, 6, del versículo 69 al 75. Ahora Jesús 3 veces pregunta a Pedro, haciéndole confesar 3 veces. Según la gramática griega, hay 2 posibilidades de contestación a la pregunta. ¿A qué se refiere la palabra estos en la frase más que estos del versículo 15? Como palabra neutra se hace referencia al oficio de pescar, etc. Como palabra nominativa se hace referencia a los demás discípulos presentes. Yo favorezco esta última aplicación. También es importante notar que en las primeras 2 preguntas Jesús usa la palabra agapao, amor, pero Pedro contesta usando la palabra fileo, amar. Agapao significa amar por preferir hacerlo y es el amor más noble. Fileo significa amar por sentimiento o afecto. La tercera vez, al preguntarle Jesús a Pedro, Jesús cambia de palabra y pregunta a Pedro que si le ama, fileo, según el versículo 17. Esto le entristeció. ¿Esto le? Entristeció, hermano. Entristeció. Esa es la respuesta. Y quiero recalcar algo aquí, porque la palabra, la Reina Valera lo traduce siempre como amar. Y sí, se puede traducir como amar, pero el texto griego siempre hace más, el texto griego originalmente marca la diferencia entre amar ágape, el amor ágape es como aquel amor que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra ágape ahí es ese amor que se da, que se entrega. Mientras que la palabra fileo es un amor como un amor de familia, como un amor fraternal, de amistad. Por eso es muy importante y Pedro entendió muy claramente el significado de estas palabras cuando Jesús viene y sencillamente le dice, Pedro, ¿me quieres? Y ahí es donde Pedro dice, Señor, tú todo lo sabes. Como diciendo, yo no te puedo engañar, ya, tú sabes si te amo o no te amo. Por eso hago la diferencia a esta palabra. Ahora, en la pregunta número 13, vamos a leerla. Y esto fue lo que resintió a Pedro. O no lo resintió, lo entristeció, perdón. Se sintió triste el apóstol por eso. ¿Por qué? Porque él sabía bien esta gran diferencia que el Señor estaba haciendo. 13.
Ya que Cristo pronto iba a comisionar a sus 11 apóstoles a ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 14 a 18, le dice a Pedro, quien le había negado 3 veces, pero ahora había hecho confesión de su amor para con Cristo, que dedique su vida a la alimentación y al cuidado de la iglesia de Cristo. En figura en estos versículos, la iglesia es llamada por Jesús, espacio y espacio. ¿Cómo es llamada? Corderos y ovejas. Cuida mis corderos y cuida mis ovejas. Porque recuerde que Jesús está hablando bajo la ley en un contexto de gente que cuidaba a estos animalitos. Entonces toma esa figura y la representa. Por eso le dice, lo representa como corderos y como ovejas. Ahora lean por favor Marcos capítulo 16. Hermana, no sé si lo puede leer ahí. Amén. 14 a 18. Aquí lo tengo proyectado. Más tarde se manifestó a las 11, lo mismo estando ellos a la mesa, y les reconvino por su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que le habían visto y resucitado. Y díjoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en su mano serpientes y se bebieron cosas mortíferas, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará ningún daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor Jesús, después de hablarles, fue recibido en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y saliendo, ellos predicaron por todas partes, obrando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Aquí quiero detenerme en algo muy importante. Algunos grupos religiosos dicen que nosotros tenemos estos poderes, que estos poderes fueron dados a nosotros. Pero yo quiero que ustedes confirmar algo. Dice, vea, en el versículo 20 dice, confirmando. Dice, confirmando la palabra por las señales que la confirmaban. ¿Quién hacía esto? Veamos el contexto. Y salieron ellos. ¿Quiénes son ellos? Ojo a este detalle que es muy importante. ¿Ellos quiénes son? Los apóstoles. Predicando por todas partes, obrando el Señor con ellos y confirmando la palabra. O sea, estos milagros eran para confirmar la palabra. Ahora, vea qué importante. ¿Por qué es importante esto? Porque el contexto viene y nos dice qué fue lo que pasó. Vea el contexto. Más tarde se manifestó a los 11 mismos y estando con ellos en la mesa, les reconvino. ¿Por qué? O los reprendió. ¿Por qué fue? ¿Cuál fue el problema que hubo aquí? Por su incredulidad y dureza del corazón. Y vea lo que le dice. Porque no creyeron a los que le habían visto resucitado. Y díjoles, id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Aquí esta comisión se la está dando primeramente a ellos. Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, escuchen esto que es muy importante, el que creyere y fuere bautizado, aquí la pregunta es, el que creyere y fuere bautizado, ¿de quiénes? De la gente hoy en día. Recuerden que el contexto está diciendo es que los reprendió. ¿Por qué?
por la incredulidad y la dureza de corazón. Entonces, lo que está diciendo, el que crea de ustedes, estas señales las seguirán. Y por eso es muy importante entender el versículo 20. Y ellos predicaron por todas partes, obrando el Señor con ellos y confirmando la palabra que la acompañaban. Este era el propósito de estos milagros que habían. Ahora sí, vamos a la pregunta número 13. Entonces dice que la pregunta número 13 es corderos y cabritas. Ahí están. Y ovejas, perdón. Ahora vamos con la pregunta número 14. Este pasaje, en lugar de dar preeminencia a Pedro como la cabeza de la iglesia, según lo afirma el catolicismo romano, en realidad es más bien la ocasión en que Jesús ahora obliga a Pedro a confesar su amor para con el Señor, dado que poco antes le había negado públicamente. La misma comisión aquí dada a Pedro en particular fue dada igualmente a los demás. Espacio para esta comisión. A todos los apóstoles se le dio espacio desde lo alto, Lucas 24:49, cosa que vino poco después, el día de Pentecostés. Hechos. Veamos Lucas 24:49. Y presten atención, porque los católicos, a mí me gusta hablar las cosas como son. Los católicos dicen que Pedro fue el primer papa porque Jesús los llamó aparte. No, no, no. Jesús nunca hizo eso, porque vea, aquí este pasaje de Lucas nos va a explicar eso. He aquí, léalo, hermana. Y he aquí yo envío sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ojo, para que seáis investidos con poder de lo alto. Y vea qué importante, porque el pasaje muy claramente no se está refiriendo solamente a Pedro, no. Y he aquí, yo envío sobre vosotros, plural. Esto es muy importante. No fue solamente sobre Pedro, fue sobre todos los apóstoles. Por eso, entonces la respuesta aquí viene a quedar como. ¿Cuál sería entonces la respuesta de la pregunta número 14? Apóstoles, poder y capítulo. Poder del y poder. Okay. Léame ahora sí toda la pregunta contestada, hermana. Las dos o solo la primero la 14. Este pasaje, en lugar de dar preeminencia a Pedro como la cabeza de la iglesia, según lo afirma el catolicismo romano, en realidad es más bien la ocasión en que Jesús ahora obliga a Pedro a confesar su amor para con el Señor, dado que poco antes le había negado públicamente. La misma comisión aquí dada a Pedro en particular fue dada igualmente a los demás apóstoles. Para esta comisión, a todos los apóstoles, respuesta se les dio poder desde lo alto, según Lucas 24:49, cosa que vino poco después el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Perfecto. Ahora sí, la pregunta número 15. La muerte a la cual se refiere el versículo 19 sería por suicidio, persecución, causas naturales. Vamos a ver, Juan capítulo 21, versículo 19. Juan capítulo 21, versículo 19, vamos a leerlo para contestar esta pregunta. Léalo. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Entonces, ¿de qué manera iba a glorificar a Dios? Según la pregunta número 14, la muerte sería ¿por qué? ¿Porque se suicidó Pedro? ¿Por persecución? ¿O por causas naturales iba a morir? Persecución.
por persecución, porque vea que el pasaje dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Cómo iba a glorificar a Dios? Por predicar el evangelio iba a ser perseguido. En ese sentido es que iba a glorificar el nombre de Dios. Amén. Entonces, esa sería la respuesta a nuestra pregunta número 16. Vamos a ver la pregunta número 16. Pero número 15, la pregunta número... No, la pregunta número 15, ok. Ahora sí, léame la pregunta número 13, 14 y 15, por favor. 13. Ya que Cristo pronto iba a comisionar a sus 11 apóstoles a ir por todo el mundo a predicar el evangelio, según Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18, le dice a Pedro, quien le había negado 3 veces, pero ahora había hecho confesión de su amor para con Cristo, que dedique su vida a la alimentación y al cuidado de la iglesia de Cristo. En figura, en estos versículos, la iglesia es llamada por Jesús, corderos y ovejas, respuesta. 14. Este pasaje, en lugar de dar preeminencia a Pedro como la cabeza de la iglesia, según lo afirma el catolicismo romano, en realidad es más bien la ocasión en que Jesús ahora obliga a Pedro a confesar su amor para con el Señor, dado que poco antes le había negado públicamente. La misma comisión aquí dada a Pedro en particular fue dada igualmente a los demás apóstoles. Para esta comisión a todos los apóstoles se le dio poder desde lo alto. Lucas 24:49, cosa que vino poco después el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, respuesta. Número 15. La muerte a la cual se refiere el versículo 19 sería por las siguientes causas. A, suicidio. B, persecución. C, causas naturales. Respuesta, persecución. Ok. Quiero detenerme aquí en la pregunta número 14 para hacer énfasis. La Iglesia Católica Romana cita mucho este pasaje de Juan capítulo 15 para Juan capítulo 21 para hablar de que Pedro fue el comisionado para que fuera la cabeza de la iglesia. Eso es mentiras. Por eso es muy importante que lean Lucas capítulo 24, 49, donde se aclara que esa comisión se le da no solamente a Pedro, sino a todos los apóstoles, se les inviste de poder desde lo alto. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 2, el cumplimiento de esta profecía. Ok, ahora sí, mi hermano, vamos a ver. La pregunta número 16, ahora sí. Despacio, por favor. Pregunta número 16. 16. Dice así. Ya sabiendo Pedro por profecía que de Jesús cómo sería su muerte, ahora viendo a Juan que le seguía, pregunta el Señor. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Y qué de este? ¿Qué es de este? ¿Qué es de este? Míralo aquí. ¿Y qué de este? A la pregunta número 17. ¿Con cuál pregunta enseña Jesús a Pedro que eso no le importa? ¿Con qué pregunta? ¿Qué a ti? ¿A ti qué? ¿A ti qué, perdón? ¿A ti qué? ¿A ti qué? Véala aquí. ¿Y a ti qué? Como diciendo, ¿a ti qué te importa? Usted solamente sígame y punto. Déjeme a mí tranquilo con el otro. Muy importante ese detalle. ¿Por qué? Porque a veces hay hermanos que, perdonen que diga, pero les gusta meterse en la vida de todo el mundo y no controlan sus vidas personales. Y aquí esto nos da una enseñanza para que entendamos que la relación mía con Dios es muy personal y yo no tengo por qué
investigar la vida de mi hermano, a ver cómo está su vida para con Dios. Es una cuenta que él tiene que arreglar siempre con Dios. No soy yo el que tengo que meterme en eso. Pregunta número 18. ¿Quién es el discípulo del versículo 24? Vamos a leer el versículo 24. Juan capítulo 21, versículo 24. Vamos a ver. Esto dijo, dando a entender, no, ese 21:19 se está proyectando, hermano. 21:24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Cuál es ese discípulo? Juan. Tomen en cuenta que este discípulo aquí hay que entenderlo porque recuerde que el que escribe el libro de Marcos se llama Juan Marcos, pero Juan Marcos no es el mismo Juan del Evangelio que estamos terminando de estudiar. Ojo a ese detalle. Tampoco porque estaba Juan el Bautista, Juan el apóstol y Juan Marcos. Juan Marcos no era apóstol, era discípulo, pero no era apóstol, para que tomen en cuenta eso. Y se llamaba también Juan Marcos. En la pregunta 18 queda. Aleluya. Ahora la pregunta número 19. El último versículo aclara que el autor, al escribir este libro, no tuvo el propósito de registrar todas las cosas, respuesta, que Jesús hizo durante su vida sobre la tierra. El verdadero propósito de este libro lo encontramos en el versículo 20, capítulo 20, versículos 30 y 31. Ok. Ahora sí, hermana Marta, no sé si puede leerme la diapositiva a usted. ¿Sí la alcanza a ver o que la lea la hermana Berta? Sí, hermana, ahí voy. Dice, ya sabiendo Pedro por profecía de Jesús cómo sería su muerte, ahora viendo a Juan que les seguía, preguntó al Señor, ¿y qué de este? Pregunta número 17. ¿Con cuál pregunta enseña Jesús a Pedro que eso no le importa? ¿Qué a ti? Respuesta. ¿Quién es el discípulo del versículo 24? Juan. Pregunta número 19. El último versículo aclara que el autor, al escribir este libro, no tuvo el propósito de registrar todas las cosas que Jesús hizo durante su vida sobre la tierra. El verdadero propósito de este libro lo encontramos en el versículo 20, 30 y 31. Capítulo 20, versículo 30 y 31. Perfecto. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, hemos terminado el libro de Juan. Créanme que el libro de Juan es una historia maravillosa, grandiosa, sobre la divinidad de Jesús. Y es muy importante para mis hermanos, quiero que ustedes entiendan y sepan de que es muy importante este gran detalle. Hoy hemos terminado, estudiamos todo el libro, estudiamos versículo por versículo el capítulo y terminando el capítulo sacamos un día para hacer un video contestando las preguntas, para mandar preguntas y respuestas a todos los hermanos. ¿Por qué? Porque de esta manera sencillamente podemos nosotros ayudar para que los hermanos puedan ir estudiando y escudriñando un poco mejor la palabra de Dios. Ya hemos terminado el libro de Juan. Mañana, si Dios quiere y nos presta la vida, comenzaremos estudiando el libro de Marcos. La idea que tenemos con la hermana Marta Guerra y Berta Guerra y los hermanos que están apoyándonos desde Facebook es estudiar los 4 evangelios. Esa es la idea, estudiar los 4 evangelios. Empezamos con Juan, ahora vamos con Marcos. Ustedes dirán, ¿pero por qué con Marcos? Bueno, porque sencillamente Marcos es uno de los
Marcos es uno de los libros que generalmente nos enfocan la parte humana, donde Jesús habla como el Hijo del Hombre y donde Jesús habla como el Hijo de Dios. Entonces, ahorita, mañana empezamos, si Dios quiere, a empezar estudiando el libro de Juan. Vayan leyendo, perdón, el libro de Marcos. Léasen Marcos capítulo 1 para que podamos empezar a estudiar mañana. Mañana estudiaremos, si Dios quiere, Juan capítulo 1. Hacemos una pequeña introducción. Igual, cuando terminamos el capítulo 1 de Marcos, hacemos el cuestionario, lo realizamos. Después, igualmente, el capítulo 2, hacemos el cuestionario y lo realizamos. Así pensamos, si Dios quiere, llevar a cabo este glorioso tema de estudiar los 4 evangelios. Y vamos a ir en este orden: Juan, Marcos, después Lucas y por último Mateo. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta hermosa noche. Vamos a terminar en palabras de oración y vamos a pedirle a Dios que bendiga a todos ustedes. Si hay algún hermano enfermo, si hay alguna hermana enferma, vamos a hacer oración igualmente por cada uno de ustedes. Créanme, hermano, pido oración por mi hermana que van a operar. ¿La oyó, hermano? Ok, pues la hermana Marta, que la van a operar. Zenaida. ¿Ah? Zenaida se llama, hermano. Zenaida, ok. Vamos a orar por Zenaida. Vamos a orar y nos despedimos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Suplicamos que conforme sea tu voluntad, tú produzcas en la gente el deseo de querer y estudiar y escudriñar tu palabra. Bendice, Señor, este estudio que hemos hecho para la gloria y honra de tu nombre. Bendice, por favor, tu palabra. Toca los corazones de las personas para que por medio de este estudio sea una iniciativa para que ellos empiecen a escudriñar un poco mejor tu santa y hermosa voluntad. Bendícenos a todos, por favor. También queremos implorar a todos, Señor, por todos, algún hermano o alguna hermana que esté enferma en cualquier parte en el mundo, sea por esta infección de coronavirus o por cualquier otra enfermedad. Suplicamos que en el nombre de Jesús y conforme sea tu santa y hermosa voluntad, tú derrames bendiciones sobre mis hermanos, que tu mano poderosa esté y ponga tu mano poderosa en esa enfermedad. Y si es tu voluntad, repito, si es tu santa y hermosa voluntad, que tú lo sanes. Si no es tu voluntad, Señor, que tú le des fuerza para sobrellevar esta carga de esta enfermedad. Bendice a la hermana de nuestra hermana Marta, que se llama Zenaida. Padre, suplicamos sanidad física para ella. Y si hay alguna enfermedad espiritual, igualmente permítele para que la luz de tu evangelio, si no ha obedecido tu evangelio, la luz de tu evangelio resplandezca en ella. Igualmente, Señor, suplicamos que tu mano poderosa esté protegiendo siempre. Sabemos que tú proteges a tus hijos. Protege a mis hermanos con el trabajo. Protégelos en su salud física. Protégelos, Señor, de cualquier infección. Bendice los hogares de mis hermanos. Bendice a nuestros hijos, donde quiera que estén nuestros hijos, que tu mano poderosa los estén cuidando. Cuida a mis amados hijos, Señor, donde quiera que estén. Cuida a los hijos de mis hermanos y cuida a tanto niño, a tanta niña que hay en la calle que se prostituye por unas cuantas monedas. Permite, Señor, que la luz de tu evangelio haga algo y que tu evangelio llegue a todas estas personas. Ayúdanos, por favor. Ayuda al adulto menor, al adulto mayor que no tiene un plato de comida. Ayuda al adulto mayor que no tiene un techo. Ayuda al hombre que no tiene esperanza, que anda sin Dios y sin esperanza en el mundo. Permite que la luz de tu evangelio resplandezca en ellos. Te lo suplicamos, amantísimo Señor, porque tú eres bueno. Sin ti realmente no somos nada. Te adoramos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.
Se despide de ustedes el hermano Fernando, Luis Castaño Fernando. Estamos en la Iglesia de Cristo en Nicoya. Recuerde que los domingos hacemos culto a las 10 de la mañana. Uno de los propósitos que tengo con el culto que hago a las 10 de la mañana es para aquellos hermanos que no pueden estar presencialmente en un lugar, o porque están enfermos, o porque definitivamente viven muy lejos. Esto ha sido una gran bendición para esos hermanos que viven demasiado lejos de ciertas congregaciones. Por este medio lo pueden hacer. Por algún hermano que esté en un hospital, por este medio lo puede hacer. Esta es la bendición que nos ha dejado esta pandemia y yo lo veo así. Y creo que mucha gente puede ser beneficiada. Todo es tener voluntad. Si usted está trabajando el día domingo, pida la hora de almuerzo y la acomoda a las 10 de la mañana. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer y participar del culto de adoración. No se pierda esta gran bendición, que Dios tiene grandes cosas para su vida, hermano, hermana. Pero recuerden, las bendiciones de Dios están siempre agarradas de la enseñanza. No podemos decir que queremos las bendiciones de Dios y no querer la enseñanza del Señor. El que no quiere la enseñanza de Cristo es porque no quiere que Dios lo bendiga. La paz de Cristo para todos ustedes y que Dios conceda las peticiones de sus corazones.